Muy buenas noches y muy bienvenidos a la azotea en este Día de Todos los Santos. Antonio. Aquí estamos de nuevo, María y yo. Nuestro invitado de hoy fue asesor de Adolfo Suárez. Es un periodista, también todoterreno. Ha estado en prensa, en radio y, por supuesto, en televisión. A su edad sigue siendo una persona en activo y con la misma ilusión que el primer día. Le van a conocer. Hoy sube a la azotea Fernando Onega. Muy bienvenido. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Fernando? Bien, Encantado de conocerte. Encantado también. Un placer. Hola, María. Un placer. Encantado. Aquí está. Nos sentamos. El sillón de la azotea, Antonio. Es verdad, el sillón, que luego le preguntaremos, o te preguntaremos, vamos a tutearte. Por favor. Si te parece cómodo o no, porque como decía María, hay diversidad de opiniones, ¿eh? Bueno, digamos que para una entrevista de televisión no es lo mejor. Para mi gusto. Para casa está bastante bien. Sí, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Decía yo al inicio del programa que estuviste trabajando como jefe de prensa en la oficina de presidencia del gobierno de Adolfo Suárez. ¿Qué diferencia hay entre aquellos políticos y los políticos de ahora? ¿Qué tenemos? ¿Una hora? Tenemos una horita de programa. No, hombre, eran tiempos muy distintos. Yo me niego siempre a establecer una comparación, porque de los políticos de entonces juzgamos una vida entera. De los políticos actuales estamos juzgando un tiempo pequeño. Ahora, en sentido de Estado, en generosidad, en vocación de servicio, que ya no sé si se estila esa expresión de vocación de servicio, son incomparables. La gente de aquella época tenía un proyecto de Estado, tenía un proyecto de país, se entregaba a la política, eran limpios, eran generosos y no sé cuántos calificativos más. En eso le ganaban a la clase política actual a años luz. Me estoy viendo ahí con Suárez. Claro. Estamos viendo fotos. Sí. He cambiado un poquito. Claro, para mejor, ¿eh? Sí, bueno, las gafas. Siempre mejor, como el vino, como el buen vino. Claro, lo viviste de primera mano. Y yo no sé si es una sensación lo que tenemos hoy en día. En cuanto a llegar a acuerdos, no sé si es que antes no se sabía cómo se había llegado al acuerdo o que se podía llegar a acuerdos más fácilmente, justo además en esa época de la transición. Sí, se podía llegar a acuerdos y costaba trabajo llegar a acuerdos. Y se hicieron acuerdos históricos como los pactos de la Moncloa y se hicieron acuerdos clandestinos, porque los primeros contactos del rey Juan Carlos con lo que entonces era la oposición política, que era una oposición no legal, se hablaban en su palacio donde vivía en aquel momento. El rey hizo contactos con Carrillo a través de Ceausescu, que era un dictador comunista. Si se entera Franco de aquello, pues a lo mejor no lo hubiera nombrado sucesor a título de rey. Y sin embargo, a veces creo que Franco sí lo sabía, porque Franco sabía todo lo que pasaba en este país. Y si no lo sabía él, lo sabía la policía y lo sabía el ejército. Y entonces ahí sí que tengo yo una pequeña laguna de qué pensaba Franco de aquello, si es que pensaba, porque también estaba mayor y a lo mejor ni pensaba. ¿Pero qué es mejor? ¿Mantener ese secreto? Decirlo, porque ahora parece que tenga que decirse absolutamente todo. A lo mejor no hay que decir tantas cosas. ¿Cuándo era mejor, antes o ahora? Vamos a ver, los acuerdos, los pactos son igual que las relaciones amorosas. Necesitan su espacio de intimidad. Cuando retransmites en directo un pacto, quedas muy bien, seguramente, no lo sé, pero tienes todo el riesgo de que se estropee el pacto porque entran ya otros factores. Es decir, un pacto que se está negociando siempre está buscando el ganador o el perdedor. Para entendernos, si ahora mismo hay una negociación entre las dos vicepresidentas del gobierno, si se hace en público ese pacto no sale. En cambio, si se hace en un ámbito privado, sin la prensa que esté constantemente buscando y retransmitiendo en directo lo que se está diciendo, eso hay todas las posibilidades de que fracase porque se va ya al personalismo. Fernando, ¿y qué pasa con
con estos, ahora digo una cosa y ahora donde dije digo Diego. Ya. Parece que nos estamos acostumbrando demasiado, o nos hemos acostumbrado a que los políticos nos digan hoy una cosa y a la media hora otra. ¿Nos podemos acostumbrar a eso? Yo quisiera que no nos acostumbráramos. Y es más, no lo debemos tolerar, en modo alguno. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Y yo he cambiado de opinión miles de veces en mi vida. Lo que no puedes cambiar es de un día para otro. Y sobre todo si estás en el gobierno de la nación o tienes responsabilidades específicas en el gobierno o en la oposición, me da igual, no puedes cambiar de opinión porque eso es señal de que no tienes un criterio. Y si no tienes un criterio, sencillamente no sirves para gobernar. Y lo que está ocurriendo es que se exagera en los cambios de opinión y somos excesivamente tolerantes con esos cambios de opinión, quizás seguramente porque nos divertimos. Es un cachondeo, ¿no? Mira lo que decía ayer y mira lo que dice ahora. Y entonces eso es una frivolidad por parte de ellos y por parte nuestra también, de alguna forma. ¿Y qué? No, vamos a cambiar ahora de tema porque otra de las cosas que desempeñas actualmente, eres presidente de la publicación 65 años y más. 65ymas.com. 65ymas.com, ahí es, eso es. Claro, ¿qué temas preocupan a la gente mayor de ahora en estos momentos? ¿Cuáles son los que les inquietan? A la gente mayor de ahora yo creo que les inquieta lo que les ha inquietado siempre. Lo que pasa es que ahora yo mismo y la publicación de 65 y más nos preocupamos de difundirlo. Los grandes problemas son, en primer lugar, las pensiones. Es decir, si cobran las pensiones y si la pensión les sirve para vivir o no. Pero eso ya debe empezar a preocupar también a los de 55. A los más jóvenes. A los más jóvenes porque es ahí donde está el riesgo. Les preocupa la soledad, les preocupa el abandono, les preocupa el maltrato, que es hay mucho maltrato de ancianos y ellos no lo denuncian y la gente no lo sabe, pero sí existe ahí un maltrato subterráneo, indignante, humillante e injusto. Esas son las preocupaciones, a mi juicio, fundamentales. Luego cada cual tendrá las suyas específicas. Empezabas hablando, Fernando, de las pensiones. Claro, hay precisamente en esa publicación un artículo que el titular es 41 años cotizados y 761 euros de pensión. Eso es lo que les pasa ahora mismo a muchísimos españoles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho mal o qué no se ha hecho desde entonces, probablemente desde la transición hasta ahora, para que hayamos ido tan a peor en cuanto a pensiones? ¿Es solamente un tema de población activa o es algo más? Son varias cosas. Una de ellas, quien cobra 700 y pico euros habiendo cotizado 41 años, o es autónomo y ha cotizado por la mínima, o ha cobrado un sueldo muy bajo y consecuentemente no ha cotizado lo suficiente como para tener una pensión medianamente digna. 700 y pico euros profesionales no son una pensión digna. Liberales, por ejemplo, profesionales liberales también, sí, muchísimos abogados que han estado toda su vida trabajando, ahora se encuentran con 600 euros de pensión. Sí, yo no quiero citar mi caso. Sí, pero no hace falta. Como autónomo me quedará una pensión muy pequeña también. Ahora, no he hecho la culpa a nadie, es culpa mía porque no he cotizado como debía haber cotizado, sencillamente. Entonces, el peligro yo creo que en este momento ya no está en la cantidad, es decir, porque la cantidad realmente es ajustada a lo que se ha cotizado. El problema está en que se quiera rebajar la pensión a base de extender los años de cotización, el periodo de cotización. Cada año de cotización que aumentas es una rebaja sin duda en la pensión que vas a percibir. Segundo, la estabilidad del sistema, porque yo personalmente no tengo la seguridad de que el sistema público de pensiones se mantenga. En este momento no es malo del todo, pero tengo dudas en el futuro, porque estamos ya en un trabajador y pico por pensionista. Lo ideal es que hubiera 3 trabajadores por pensionista.
Y si no hay fondos, bueno, el Estado puede correr con el déficit. Pero hay un déficit en este momento que se aproxima a los 20.000 millones de euros anuales. No tiene buena pinta. No tiene buena pinta. No tiene. Y entonces, luego habrá que pensar qué ocurre este mismo año con la inflación. Es decir, si la inflación se dispara por encima del 2%, que es razonable que podamos temer eso, dado cómo están las circunstancias, ¿cuánto van a tardar en salir voces a decir que la pensión no puede estar ligada al IPC porque eso lleva a más ruina del sistema de pensiones? Yo las estoy oyendo ya, esas voces. Yo también. Y no digo que no tengan razón, porque a lo mejor tienen razón y a lo mejor porque el Estado tiene los recursos que tiene y no puede abarcar todo. Pero si ese peligro existe, a lo mejor hay que plantear otra forma de subida de las pensiones y pasarla directamente a los presupuestos del Estado. Porque al fin y al cabo las personas mayores han trabajado X años de su vida y ahora tienen derecho a un tratamiento de justicia con los presupuestos del Estado, sin que tengan que depender necesariamente o exclusivamente de la seguridad social. Es un tema larguísimo de discutir. Fernando, tenemos que hablar también, que no, hemos hablado muy poquito de Adolfo Suárez, tenemos que hacer un balance de todos estos años de carrera en los medios, pero nos vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos charlando con Fernando Onega, nuestro invitado de hoy en La Azotea. Volvemos ya. Seguimos en La Azotea con Fernando Onega. Qué lujo tenerte aquí con nosotros, Fernando. Gracias. Bueno, vamos a echar un poquito la vista atrás. Claro, tú eres autor, hiciste muchísimos discursos para Adolfo Suárez y eres autor de esa frase que todos hemos dicho, no una, sino muchísimas veces en nuestra vida: puedo prometer y prometo. ¿Cómo se crea esa frase? Y luego, hoy en día hubiéramos hecho hasta camisetas, probablemente. No sé si te hubiera ocurrido hacerlas en ese momento. Seguro que sí. En aquel momento no. ¿Cómo porque recuerdas? No, esa es una frase que surge... Hay una reunión, estamos en vísperas de las elecciones del 15 de junio de 1977, reunión en el despacho de Suárez, que era un despacho alargado, y muchas veces las reuniones se hacían andando. Estaba el vicepresidente del gobierno de entonces, el general Gutiérrez Mellado, una de las personas más admirables que he conocido en mi vida, el presidente Suárez y yo. Y estábamos hablando de ese discurso. Y Suárez dice: yo lo que necesito es que la gente crea que lo que voy a prometer lo puedo cumplir. Me da la impresión de que en aquel momento la UCD y el propio Suárez tenían algún problema de credibilidad. Lo digo porque había unos carteles de la campaña electoral que decían UCD cumple. Con lo cual el discurso de Suárez debía ser un poco la continuación. Estas cosas se me ocurrieron después, en aquel momento yo no las supe ver. Pero que el discurso de Suárez quería tener una coherencia con la campaña publicitaria que había en el exterior. Pero lo viste. Entonces, ¿qué hace el periodista? Bueno, pues le pone música al pensamiento del presidente. Es que no es más que eso. No es más que eso. Lo que pasa es que la frase hizo fortuna. Hay que reconocer a Suárez una cosa: tuvo mucho valor para decir en un discurso de presidente de gobierno 7 veces la expresión puedo prometer y prometo. 7 veces seguidas. Yo hice discursos para bastante gente y puedo decir que no encontré a nadie que tuviera el valor de hacer algo parecido. Se ve que estaba convencido, ¿no? Estaba muy convencido de lo que decía. Estaba convencido. Luego, para que el scriptwriter, el escritor de discursos, funcione, tiene que haber una cierta comunión entre el que pronuncia el discurso y el que lo escribe. Claro. Y en este caso había una comunión absoluta. Nos compenetrábamos perfectamente y es más, cuando se murió Suárez, que las emisoras de radio y las televisiones ponían muchos testimonios de Suárez. A veces iba en el coche y de pronto ponía un testimonio de Suárez. Creía que era yo. ¿En serio? Pero también hay lugar. No nos parecíamos en nada, pero ahora ya... Me sonaba tanto. Claro. Estaba tan identificado que se producía ese fenómeno.
esa compenetración existía. Para otros políticos que ha escrito alguna cosa, creyendo ellos que se podía repetir el éxito de Suárez, no se repitió en absoluto, sino que fue un absoluto fracaso. Porque no había ni la forma de leer por parte de quien la leía, ni la forma de escribir por parte de quien la escribía, no había comunión. Y al no haber comunión, pues no funcionaba. La química, ¿no? La química que decimos ahora, la química, fundamental. Pero, Fernando, digo yo que habría también lugar para la improvisación, aunque se escribieran esos discursos, ¿no? Claro, sí, por parte del político. Es que hay dos tipos de intervenciones. Hay la intervención en televisión o en el Congreso de los Diputados en algunas ocasiones, donde en el discurso de televisión no te sales del texto. O bien porque lo estás leyendo, o bien porque tienes autocue, que en aquel momento no había esa cosa, o era mucho más elemental. Para mí hay un discurso de Suárez que me ha gustado muchísimo. No voy a decir que fue el que más me ha gustado, pero es uno de los que define la transición, que lo dijo en el Congreso de los Diputados, en donde define la transición como estar arreglando la casa sin que falte la luz en las bombillas, el agua en las cañerías, etcétera, etcétera. Ese discurso fue un discurso, no creo que sea exactamente improvisado, sino que es un discurso muy pensado, pero no escrito. Y a mí me encantó. Y luego Suárez era un seductor personalmente, es decir, tú estabas con él y te atrapaba. Conectaba, ¿no? Con el público. Sí, con la pública y sobre todo con la persona en el tú a tú. En cambio le tenía pánico al Pleno del Congreso de los Diputados. Se ha dado la circunstancia de que en una ocasión que se presentaba una moción de censura por parte del Partido Socialista, no fue Suárez quien se defendió de la moción de censura, sino que fueron uno a uno los ministros, etcétera, ¿no? ¿Y cómo, situación complicada. ¿Cómo os conocisteis? Porque está claro, bueno, pues que había una amistad personal muy fuerte, mucha química, como estamos diciendo, pero yo no sé, claro, ahora estamos viendo esa figura del director de prensa del gabinete del presidente. Lo hemos visto ahora con Iván Redondo, que a veces no se sabía si el que gobernaba era Sánchez o el que gobernaba era Iván Redondo. Yo no sé si se puede decir eso de entonces, no, pero... No se puede decir antes de que siga. Y otra frase, eso no se puede decir antes. Ahora a lo mejor sí. No lo sé. Yo creo que Iván Redondo no está en la presidencia de gobierno, en parte por esa confusión que hubo de quién es el gobernante, claro. Iván Redondo o Pedro Sánchez. Creo que eso ha influido en el choque. Da la impresión, no tengo información. Pero antes está clarísimo que quien gobernaba era Suárez, punto. Y esa frase de yo, si hace falta, que dijo Iván Redondo, me tiraría por un barranco por el presidente, sí. ¿Eso lo hubieras dicho tú también o no se puede decir? ¿Se puede decir? Bueno, yo no le diría nunca, pero seguramente me tiraría por el barranco sin decirlo. Sí. Es probable, yo qué sé. Habría que verse en una situación. Yo también lo dudo que lo hiciera, porque yo me fui de la Moncloa. ¿Por qué te fuiste? Me fui, el tiempo que estuve tuve la mitad de entusiasmo, de tirar para arriba. En la Moncloa éramos 3 periodistas, de los cuales a dedicación plena 2, y nuestras respectivas secretarias. Yo hacía todas las tardes un briefing abierto a toda la prensa que quería asistir, nacional y extranjera. Todas las tardes. Y eso era todo el aparato de prensa de la presidencia del gobierno de la 10ª potencia industrial del mundo. Si se me permite la expresión gallega, manda carallo. Hombre, tanto. Con lo que digo. Sí, y sin embargo, yo hacía, ya digo, ese briefing y funcionaba. Hasta que llegó un momento en que, por razones diversas, que no habían al caso, creo que no habían al caso mencionar, pues empecé a bajar en el entusiasmo y me acabé aburriendo. Dios me lo perdonará. Seguramente me arrepentiré toda la vida, porque luego he perdido la segunda fase, que fue la fase de decadencia de Suárez, que creo que hubiera valido la pena vivirla con él, como periodista. Siempre te queda la duda si a lo mejor si le hubiera echado una mano en aquel momento, pues hubieran sido las cosas iguales. Pues no me considero tan
tan importante como para eso, es decir, que no lo creo ni lo voy a creer nunca en la vida, pero sí como periodista sí te queda la duda. Y eso es todo. Y eso es todo. Me preguntabas cómo conocía a Suárez. Pues yo es que trabajaba en un periódico que dependía de él, un periódico que se llamaba Arriba, y donde era una firma habitual. Yo empecé allí como alumno de prácticas, seguí después fui ascendiendo a medida que tenía ofertas exteriores. Yo era redactor, luego estuve en La Coruña, en La Coruña me iba a quedar, y entonces me llamaron a decirme que me hacían redactor jefe. Luego crearon en Canarias un periódico llamado El Diario de Avisos, me llamaron para dirigir el periódico, ya tenía buscado piso en Tenerife, y entonces me hicieron la propuesta de hacerme su director del periódico. No te querían perder bajo ningún concepto. Y me acabé quedando. Entonces Suárez tenía que pronunciar el discurso de defensa del derecho de asociación política cuando era ministro secretario general del movimiento, aunque en los papeles ponía ministro secretario sin más. Y según supe muchos años después, cuando se publicó el libro La sombra de Suárez, de Eduardo Navarro, ocurrió que el señor Suárez había pedido como 5 discursos, no le gustó ninguno. Y él o alguien dice: oye, ¿y por qué no llamamos a este chiquito de la Arriba? Yo entonces tenía 28 años. Barbaridad. Y dice: ¿por qué no llamamos al chiquito este de arriba y tal? Entonces suena una tarde un teléfono, me dice: mañana a las 12 de la mañana le espera a usted el ministro secretario. Yo, con perdón de la expresión, me cagué por la pata abajo porque era el jefe supremo. Claro. Y me fui a verlo y me lo contó. Me dice: tengo que hacer este discurso en las Cortes y he pensado cómo lo podías hacer tú. ¿Y cuántas milésimas de segundo te lo pensaste? Ninguna. Pero yo creo que no tuve opción tampoco a pensarlo. Me lo estaban cargando el jefe supremo, pues dije que sí. Me encerré aquella noche y entregué el discurso. Qué bueno. Fernando, estamos hablando mucho de la figura de Adolfo Suárez. Lo más bonito es que yo no supe nada del discurso después. Entonces no había correo electrónico ni nada de eso, sino que ibas con tu papelito. Claro. y lo entregabas. Y no supe nada hasta el día que se pronunció el discurso, y entonces me quedé a ver el telediario de Televisión Española, que era lo que había. Y lo escuchaste. Y digo, a ver si me suena. Y me sonó. Fue un éxito. A lo mejor es un poco petulante decirlo, pero fue un éxito clamoroso. Sí, sí. Y entonces Suárez me llamó y me dijo: solo te quiero decir una cosa, muchas gracias. ¿Y ya desde ahí? Y luego pues ya lo nombraron presidente. El día que lo nombran presidente quiere decir desde su casa un pequeño discurso de saludo y de intenciones al pueblo español, una cosa muy cortita de unos minutos. Me llamó, se lo mandé, y lo dijo, y luego pues seguimos colaborando. Yo le llamaba mucho, debía ser menos tímido que ahora, ¿no? Porque le llamaba y decía: oye, creo que os equivocáis en esto, estáis acercando en esto, sigue por este camino, no sé qué, hasta que un día me dice: oye, vente para acá. Claro. Y me fui a trabajar allí. Es así de simple. Fernando, decía yo que estamos hablando mucho de la figura de Adolfo Suárez. Hemos rescatado un discurso que dio en 1986, me parece que fue en una entrevista. Tiene un discurso muy actual. Lo vamos a ver y luego lo comentamos. Si es del 96 no es mío. 86 no es mío. Y creo, por tanto, finalmente que el Estado debe prestar ayuda a todo español por el mero hecho de nacer, en educación, cultura, vivienda y trabajo. Y que a partir de ahí sea el esfuerzo, la tenacidad, el sacrificio de cada uno lo que le permita en una sociedad muy permeable subir desde los puestos más bajos a los puestos más altos. Pero también caer desde los más altos a los más bajos si deja de esforzarse, de sacrificarse, etcétera, etcétera. Realmente es una entrevista que dio a Mercedes Milá, y esas eran partes de las palabras que comentó con ella. A día de hoy, ¿a quién crees que votaría Adolfo Suárez? ¿A qué partido votaría? No lo sé. No lo sé. Su hijo se hizo del PP. Yo no veo a Suárez en el PP. No lo veo. Es más, Carrillo, que lo conoció mucho y pactó mucho con él. Y yo los encontré comiendo muchas veces en el despacho sin avisar. En el despacho de Suárez. Suárez lo definió como un socialdemócrata.
Es decir, yo vería a Suárez votando al Ciudadanos primero, a Ciudadanos que era socialdemócrata. Al que se hizo liberal ya no lo vería votando. ¿Era necesario ese partido? Hemos estado hace pocos años con muchos partidos, con muchas opciones. Ahora parece que todo lleva, no sé si va a acabar llevando a ese bipartidismo del que veníamos, pero ¿qué es mejor? ¿Qué consideras que es mejor para los españoles o más necesario? ¿El bipartidismo o ese amplio abanico que luego que si suman, que si no suman, que si se hacen mayorías? Mi madre decía, y me gusta decirlo en esta casa, Dios es bueno y el diablo no es malo. Y esa fue mi primera lección periodística de mi vida. Entonces, yo creo que el bipartidismo es bueno y el pluripartidismo no es malo. Y dejo de hacer el gallego y digo que el bipartidismo es bueno. El pluripartidismo es bueno y no estoy seguro que esté siendo bueno para España en este momento. Si tuviéramos un partido bisagra, como los que hay en Alemania, por ejemplo, con el que se pudieran hacer pactos de Estado. Como el que nació Ciudadanos, para eso nació. Para eso nació Ciudadanos, aunque ya no estoy seguro para qué coño nació Ciudadanos. Claro, es que luego... porque se ha desviado mucho del espíritu, original. No es lo que era, y encima el PP pues lo está destrozando sistemática y concienzudamente. Y entonces, con ese partido que centrara un poco las cosas, que contribuyera a que los dos extremos se suavizaran y que ofreciera una posibilidad de la alternancia en el gobierno de quien conviniera en cada momento. Me estoy liando demasiado, me parece, sí, pero creo que se me entiende. Sí. Entonces, eso sería bueno. ¿Ha sido mala la experiencia de lo que hubo hasta ahora, es decir, con Podemos y con Ciudadanos y con los partidos nacionalistas? Pues tampoco ha sido mala. Hemos visto a Podemos en el poder y sabemos lo que puede hacer en el poder. Con lo cual, cada ciudadano ya es libre de seguirlo votando o no. Hemos visto que Ciudadanos dio de sí lo que dio de sí y sabemos en qué está cada partido nacionalista. Personalmente, creo que los partidos nacionalistas están sobrerepresentados en el Congreso. No es normal que un partido nacionalista de representante de 3 o 4 provincias tenga más diputados que un partido español, como anteriormente el Partido Comunista, que tenía 1.600.000 votantes y tenía menos diputados. Eso no es lógico. Entonces, ese premio que se da a los nacionalismos no tiene encima la correspondencia de lealtad con el Estado que el Estado ha tenido con ellos para que tengan esa representación. Quizá perdimos esa oportunidad con el pacto que podía haber sido entre Ciudadanos y el PSOE. Quizá la perdimos, pero bueno. Sin duda. Vamos a proponerte, sabemos que no eres asesor político desde hace mucho tiempo, no, pero vamos a imaginarnos qué diría Fernando Onega a los actuales líderes políticos. ¿Qué les aconsejaría? Vamos a ver a quién primero. Por ejemplo, ¿qué le diría a Pedro Sánchez, Fernando Onega? ¿Qué le aconsejaría? No me pides casi nada. Ya te digo, ya. Yo no soy Iván Redondo. Pedro, si tiene usted que encontrar la fórmula de convencerme a mí de que las cosas que han dicho que fueron mentira estaban bien intencionadas. Y tiene que convencerme sobre todo de que no me va a volver a mentir. Es decir esa frase puedo prometer y prometo y decirla con contundencia, ¿no? Con contundencia. Por ejemplo, bien. Tenemos más. El siguiente es Pablo Casado, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué le dirías, qué le aconsejarías, Fernando, a Pablo? Eso me resulta mucho más fácil porque se lo he dicho por escrito muchas veces. Ah, bueno. Porque no puede seguir diciendo el discurso del no constantemente. Es decir, un líder político que aspira a presidir el país
tiene que crear, además de hacer una crítica durísima al gobierno, etcétera, etcétera, tiene que crear ilusión en su proyecto político. Y tiene que hacer una oposición basada en datos. Es decir, el chillar por chillar en una sesión de control del Parlamento no conduce a nada. Lo que conduce es demostrar que esto está mal hecho y yo puedo hacer otra cosa que está mucho mejor que esto. Y eso es lo que le falta. Siguiente. Y no será por veces que se lo has dicho. Todos los días. Siguiente líder. Vox, Santiago Abascal. Santiago Abascal es un partido necesario, pero cuídese, que tiene unas pintas enormes de ser un partido provisional. Está disfrutando en este momento de una tendencia inquietante, alarmante, y que está en muchos libros que se están publicando, de menosprecio o indicio de caída de la democracia. Ese tipo de discurso espero que sea provisional. Consecuentemente, haga usted un retorno a la España posible y sobre todo al gobierno posible en la España actual. Es grave, ¿eh? Tenemos más. Vamos a ver quién es la siguiente. Inés Arrimadas, la primera mujer. Inés Arrimadas, está usted embarazada de poco y cuando se está al principio del embarazo, según me dicen, se pierden un poco las neuronas. A ver si pare el segundo niño y a continuación vuelve a la normalidad absoluta. Lo tiene muy difícil, Inés. Los tiempos están en contra de un partido liberal y una cosa, no se le ocurra, porque algo he oído, no se le ocurra cambiar el nombre del partido, porque lo que quedaría para la historia es que Inés Arrimadas se ha cargado a Ciudadanos. Casi nada. Contundente. Y ahora nos vamos a Podemos, pero aquí hemos elegido a dos lideresas. Ahí la tenemos, Ione Belarra y Yolanda Díaz. Querida Yolanda, ha conseguido un privilegio auténtico, ser la política española mejor valorada. Tiene que aclararme usted si es una aspirante sindicalista solamente, con inquietudes sindicales, o hay dentro de usted una mujer de Estado que me va a ofrecer un proyecto de Estado para España. Se lo digo porque, queriéndola como la quiero, y sabe que la quiero, no he visto todavía ese proyecto en su plataforma. A Ione Belarra, señora Belarra, ser ministra de España requiere algunas cosas. Por ejemplo, confiar en la justicia. Por ejemplo, no decir que todo aquello que no sea Podemos es corrupto, está vendido o está representando a lo más innoble de la sociedad española, porque usted sabe que no es verdad. Pues ahí lo dejamos. Momento de desahogo, Fernando? Hemos tenido aquí un poquito. Bueno, las cosas claritas. Las cosas claritas como las van a decir ahora estos tres periodistas, Fernando, que te van a hacer ahora una pregunta cada uno. Esto es el 3 a raya y las preguntas no las hacemos nosotros. Vamos a ver, Ana Samboal es la primera en hacerte la pregunta. Muy buenas noches, Fernando. Hay gente que en los últimos tiempos, en torno a la figura de Isabel Díaz Ayuso o Fernando Simón, por ejemplo, ha hecho todo un negocio con camisetas y todo tipo de merchandising. Eran otros tiempos, los del puedo prometer y prometo. Pero, ¿harías camisetas con ellos, o tazas, o bolígrafos? ¿Se te ha pasado alguna vez por la cabeza? No sé si lo haría hoy, pero de luego lo que te puedo asegurar, Ana, es que no se me ha pasado por la cabeza nunca, nunca. Ahora, soy muy joven y a lo mejor me abro ese tipo de posibilidades. Y te agradezco el comentario. Eran otros tiempos también. Sí, sí. Eran otros tiempos. Seguro que en la actualidad se hubieran hecho, Se hubieran hecho. Yo me la compraría, Y la sin tu camiseta. ayuda. Vamos a por la siguiente pregunta que te la formula en este caso nuestro compañero José Luis Pérez.
Bueno, antes de nada, que sepáis que yo me quedaría horas, días enteros embelesado escuchando a vuestro invitado de hoy, a Fernando Onega, que me parece uno de los grandes referentes y no solo del periodismo de nuestro país. Y ahora ya sí que voy, Fernando, con la pregunta. Quería saber, aprovechando que tú has conocido a todos los políticos que han partido, aunque sea solo ligerísimamente la pana en este país, quería que nos dijeras, de todos ellos, para ti, ¿cuál ha sido la mayor decepción? Eso sí que me hace pensar. Yo creo que la mayor decepción estuvo en el segundo mandato de Aznar. Tuvo un primer mandato de diálogo, de apertura, y un segundo mandato de una tendencia autoritaria. Y creo que ha sido un error. Creo que ha beneficiado a los partidos nacionalistas y creo que ha perjudicado un poquito la idea de España. Y es un borrón que Aznar no se merece, porque ha tenido momentos de grandeza histórica y creo que es un hombre que tiene un sentido nacional profundo, más del que tienen la mayoría de los políticos españoles actuales. Pregunta Raquel Caldas, Fernando. Fernando, cuando uno lleva toda la vida hablando de política día tras día, pendiente de la actualidad, ¿esto llega a cansar o cuando te gusta y es tu profesión no cansa nada y sigues toda la vida pendiente de ello? Llega a cansar y llega a aburrir. Y sabes una cosa, que a lo mejor no se hace otra cosa. Esa es la puñetería. Ciertamente, cuando hay algún tema social que te permite no hablar de política, sino que desarrollar hasta la poesía que llevas dentro, ese día respiras y te consideras más persona. Y de hecho yo he tenido la suerte, y la sigo teniendo, de participar en un programa nocturno de Onda Cero en La Brújula, que cuando puedo, y puedo en el 90% de los días, dirigir, es una carta, y es a persona, animal o cosa. El día que no es político, y insisto, es el 90% de los días, disfruto, me siento un poco más poeta, y creo que hasta soy un regular escritor, porque la política no te da para ser escritor en absoluto, te da para decir 7 tópicos, 4 cosas que a ti te parecen de sentido común, y lo que menos te preocupa es el formato literario, lo cual a mí me deja anticuado, porque ahora se lleva un tipo de columnismo muy literario, pero que no creo que contribuya a la formación de la opinión pública, dicho sea con los debidos respetos, porque son todos grandes columnistas. De todas formas, Fernando, menudo madrugón te pegas cada día. Te levantas a las 4 de la mañana. Sí, pero bueno, es una hora... No me digas que es razonable, porque a las 4 de la mañana... No, bueno, razonable, no me atrevería a llamarle razonable, pero tiene ventajas. ¿Cómo qué? ¿Qué ventajas tiene? Tiene ventajas a las 4 de la mañana. Que entre que desayuno y tal, me siento al ordenador a las 4:20. Tiene la ventaja de que no te molesta nadie. Eso sí. A esa hora. Eso es cierto. Ni tu familia. Ni tu familia. Y si te molesta tu familia, mal asunto. Puedes oír los pájaros cantando por la mañana. Que eso, a los que somos de aldea, a los que somos campesinos, nos llena el espíritu. Lo demás es toda una putada. ¿Y cómo lo lleva tu familia? Claro, habría que preguntar también a la otra parte. ¿Cómo lo llevan ellos, que lleves este ritmo de vida? En mi familia, bueno, singularmente mi mujer, no nota mucho que me levante a las 4, porque además soy tan disciplinado que yo no necesito que suene el despertador. Yo a las 4 menos 20... Tienes el cuerpo hecho. Exacto, está el cuerpo hecho, y entonces... No, estoy sacrificando mucho a mi mujer en las cenas. Porque claro, yo necesito estar en cama entre 9:30 y 10 de la noche, y lo consigo casi siempre. Muy pronto. Claro, pero entonces a ella le privo de todo lo que es la salida nocturna, etcétera, etcétera. Pero tengo la suerte de que me entiende, me soporta, me aguanta, y hasta me hace sentirme un poco más joven. Pues entonces ya está. Eso tiene un nombre, se llama amor. Esa familia tan bonita que tienes, ¿qué es para ti
esa familia. Claro, conocemos a tus 3 hijos, a tu mujer. Tú has tenido una trayectoria muy larga, has estado pues muy arriba en el periodismo y lo que estamos diciendo es una profesión que requiere muchas horas, estar todo el tiempo pendiente de la actualidad. ¿Qué ha supuesto para ti esa familia tan bonita que tienes? Hombre, pues todo. Ha supuesto todo. Antes citaba a mi madre en la primera lección periodística. Mis padres han tenido muchísimo mérito. Yo era un campesino, donde en mi casa se vivía de 4 vacas, literalmente 4 vacas, unos cerdos, unas gallinas. Y intentaron sacarme para adelante a mi hermano y a mí. Mi hermano, por cierto, se lo ha llevado el COVID al principio de año. De ahí arranca todo. Luego mi primer matrimonio pues fue un matrimonio que fue razonablemente bien, incluso muy bien, del que tuve 2 hijas que se han equivocado en su futuro porque han decidido ser periodistas. Me he equivocado yo, sobre todo con la segunda, que ya decía que no debía ser periodista, y es la que está triunfando, con lo cual da una idea de lo bien que estoy, que oriento a mi familia. Bueno, seguir tus pasos. Sí, pero contra mi criterio, o sea que por mi parte muy mal. Y ahora pues llevo como 30 años de una nueva estabilidad, de la que solo puedo decir pues que estoy muy tranquilo y rayando la felicidad. Tengo un crío de 19 años que está en segundo de carrera ya. Ya me quitó el coche y yo soy un ciudadano sin coche porque solo me lo ha quitado mi hijo. También pasa. También pasa. Fernando. Y ya está. Eso es todo. ¿Tú crees que el apellido Onega les beneficia o les perjudica en este caso, cuando es una persona tan mediática y tan conocida como tú? Sí, yo creo que les ayudó y les perjudicó. Les perjudicó porque cada vez que hacían un trabajo que les pedían en el colegio, y si lo hacían bien, la pregunta era: ¿te ayudó tu padre? Claro. Esto es. Les perjudicó en el sentido de que ellas hubieran estado mucho más limpias políticamente si no fueran mis hijas. Al ser mis hijas, pues algo de mi contaminación política les ha llegado. Creo que les ayudó a consolidarse en este oficio donde el apellido, el nombre debe sonar porque es nuestro único patrimonio, y si el nombre les suena pues ya les ayuda de alguna forma. Debo decir en este punto que se han colocado ellas, y yo jamás he colocado a ninguna de las dos, ni tenía dónde hacerlo. Y bueno, ya está. Bueno, el cambio fundamental es que ellas fueron durante toda la vida las hijas de Fernando Onega, y yo en este momento soy el padre de... Pues fíjate, hablabas tú de eso, ¿no? De ellas, te tienen un cariño tremendo. No lo digo yo, que tenemos un vídeo que así lo confirma, porque tenemos a alguien que te quiere decir algo y lo vamos a ver ahora. No me costaría nada hablar de mi padre si no supiera que él me está escuchando, y que seguramente en este momento le invada algo de vergüenza y quizá alguna clase de pudor por oír estas palabras. Yo tengo el mejor padre del mundo. Mi infancia, mi adolescencia y mi formación de periodista está llena de su memoria y de sus recuerdos. Si cierro los ojos, lo veo en la biblioteca que teníamos en casa de 2 plantas inmensa. De él he heredado el amor por los libros y la literatura. Lo recuerdo ahí hablando por la radio. Entonces el aparato para hablar por la radio era gigante y ocupaba buena parte de la biblioteca. Mandaba guardar silencio, enviaba las cartas a Luis del Olmo, que a veces nos recitaba a nosotras antes para ver cómo sonaban, y siempre sonaban bien. Lo recuerdo al lado de un fax, enviando el artículo de turno al periódico de turno o a la revista de turno, y él esperando paciente al lado del aparato a recibir el ok de la recepción. Lo recuerdo con absoluta viveza el día que me llevó a la COPE a conocer a Encarna Sánchez.
Aquello formará parte de mi biografía íntima y personal, acompañarle de la mano a conocer a aquella mujer que hablaba por la radio, por la tarde y por la noche, y que forma parte de mis mejores recuerdos a su lado. Por todo eso no tiene mucho mérito que yo haya sido periodista, porque lo hemos vivido en casa con toda la pasión que mantiene intacta, y quizá yo solo aspire a parecerme a él, y ojalá algún día lo consiga. Un beso, padre, un beso, maestro. Qué bonito. Bonitos recuerdos Fernando. que tiene Sonsoles, ¿eh? Ay, Dios. Ha heredado mucho y quizá también esa parte de poetisa, porque la tiene. Sí, la tiene, sí. La tiene. Y Cristina, son muy distintas, pero bueno, son las dos, yo creo que grandes periodistas. No ha contado Sonsoles, ya que citó a la COPE, un día vino al programa de Luis del Olmo y se sentó en la mesa de Luis del Olmo. Y Luis del Olmo le preguntó, ¿y tú qué quieres ser? ¿Y qué dijo? Jefa. Dijo jefa. Lo tenía claro, lo tenía claro. Eso lo calla. Claro, se cuenta lo bueno, no lo malo. Se cuenta lo bueno. Bueno, oye. Oye, ¿y ¿te han pedido consejo alguna vez? Sí. Ahora que ella se dedica está en televisión, bueno, diariamente. Yo no sé si me ha pedido consejo o no, pero yo se lo he dado. Les he dicho en qué consistía este oficio, lo que había que hacer, que era escribir mucho para tirarlo. Hacías todos los papeles, que ningún día se acostaran sin haber escrito un folio, que tenían que leer mucho, que tenían que ser honestas, que no tenían más patrimonio que el de su nombre completo, no el Onega, sino el nombre completo de cada una de ellas, y puntualmente algún consejo de cuando están en el trabajo. Ahí sí a lo mejor me han planteado dudas. Oye, que tengo esto, ¿qué hago? Bueno, pues les ayudo a equivocarse. Ya se ve que no, se ve que no. Tenemos más sorpresas, ¿verdad, María? Pero tenemos que ir hacia la caja, que están escondidas allí. ¿No? Vámonos. Bueno, hoy sí Aquí que hay la una, tenemos. María. Sí, hoy es la caja. Aquí dentro hay algo, Fernando, que te va a sonar. Te va a sonar, nos Madre tienes mía. que decir a qué te suena. Vamos a ver. Vamos a abrirla. Adelante. Pues si acaso está Esta es tu vivo, tarea. no. Hay que buscar un poquito, ¿eh? Claro, está lleno ahí. Claro, hay que rebuscar un pelín. Vamos a ver qué hay. Hay un iPad. Ah, el iPad. Eso significa que hay un Notable. mensaje dentro. Vamos a ver. Uy. ¿Quién es? Vamos a darle al play. Hombre, Vamos a dar al play. Yo creo que lo vamos a poder ver ahí. Sí. ¿Te suena? un poquito. Notario de la transición, trabajador incansable, su siempre certero análisis de lo que pasa en el fondo y en la forma, desde su galaico y finísimo sentido del humor, explican las claves de nuestra profunda amistad, que viene ya de muy atrás, cuando Terras Gauda instituyó la Bienal Internacional de Cartelismo Francisco Mantecón, de la que Fernando sigue siendo alma mater. A él le gusta el vino y a mí me gusta lo que hace y dice. Egoísmos puros, como pueden comprobar. Eso sí, puedo certificar y certifico que estamos ante un clarividente hombre de bien. Enhorabuena al programa y para ti, Fernando, un fuerte abrazo, unha fonda e sentir aperta. Qué José bonito. María Fonseca. Sí, ¿Quién es? Un humanista, es el presidente de Terras Gauda, el vino de Terras Gauda, una empresa en constante expansión que ahora tiene ya viñedos en Valladolid, en La Rioja, en el Bierzo, etc. Y una gran persona. Y él no lo dice, pero toca el saxofón. Ah, sí. Hombre. Sí, y lo toca además en algún club y cosas de esas. Bueno, es una persona entrañable, como lo acaba de demostrar. Muy generoso, absolutamente entrañable, buena gente. Egoísmos puros, ha dicho.